Buenos días, bienvenidas, bienvenidos al primer ciclo de desayunos científicos. ¿Dónde estamos? Estamos en Cowboy Lab, el laboratorio de innovación social de Sant Boi de Llobregat. Y diréis, ¿por qué desayunos? Os explicamos un poco el contexto. Todo salió de la motivación entre la Gasol Foundation y Cowboy Lab de hacer unos desayunos informales, cercanos, próximos para toda la ciudadanía, pero con un componente, con un contenido científico de primer nivel.
La idea principal prepandémica era hacer un encuentro más o menos, digamos, informal, presencial, donde compartir un desayuno y al mismo tiempo charlas inspiradoras. Pero bueno, por causa de esta pandemia nos hemos reinventado y lo que antes tenía un formato ahora tiene otro, pero tenemos una ventaja. Tenemos la ventaja que podemos multiplicar y hacer exponencial el impacto de estas charlas. Por lo que ahora estamos conectadas seguramente, o al menos inscritas en los desayunos, casi 200 personas, cosa que nos hace mucha ilusión. Y vamos a comenzar con este primer ciclo, con el primer desayuno, que se llama Las claves para el cambio de hábitos en la salud. Y daremos la inauguración formal de este primer ciclo, con la participación de la alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, y a continuación hablará también Cristina Ribes, la directora ejecutiva de la Gasol Foundation. Doy paso a la alcaldesa Lluïsa Moret, cuando quieras. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición de los desayunos científicos, como explicaba Sergi. Yo creo que para mí es un privilegio presentar justamente este espacio que se inicia hoy, un espacio que tiene la voluntad de crearse y de convertirse en un punto de referencia de conocimiento, de intercambio de conocimientos, de reflexión, de debate científico, con un objetivo común, que es reflexionar justamente sobre los hábitos saludables, sobre todo aquellas conductas, aquellos hábitos que tienen que mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud. Y además no quiero solo poner en valor esta iniciativa, que como os decía antes es una iniciativa que tiene esa voluntad de convertirse en ese punto de encuentro, que ahora es virtual, pero como decía Sergio, antes tenía esa voluntad de ser un punto de encuentro también presencial, sino que también me gustaría resaltar el cómo se ha gestado. Yo creo que es un ejemplo de trabajo conjunto, de complicidades y de vínculos entre dos instituciones en este caso. Por un lado, el Ayuntamiento de Sant Boi, dentro del Ayuntamiento de Sant Boi, Coboi, nuestro laboratorio de innovación social, que se ha convertido también en ese punto de referencia metropolitano en relación a todo lo que tiene que ver con el intercambio de conocimiento, con la generación de conocimiento, pero también con la generación de metodologías y sobre todo también la reconceptualización en la que se tiene que basar las nuevas estrategias que tienen que dar respuesta a los nuevos retos, pero también nuevas respuestas a los retos de siempre. Por un lado, Coboi, como os decía, y por otro lado, pues un privilegio, y ahora ella también lo presentará, tener en nuestra ciudad la sede de la Gasol Foundation, esta entidad internacional que también es una referencia en su objetivo fundamental, que es la lucha contra la obesidad infantil, pero también en todo lo que se refiere a la investigación científica de aquellos hábitos saludables que tienen que evitar esta pandemia, que tienen que evitar justamente el hecho de la obesidad infantil, que se está convirtiendo y se está ampliando como enfermedad que afecta a muchos niños y a muchas niñas de todo el mundo. Pues como veis, una alianza perfecta. Yo creo que también simboliza todo aquello que yo creo que es necesario para afrontar correctamente cualquier reto, y sobre todo también los retos que en estos momentos tenemos que abordar, que significa trabajar desde la lógica de la colaboración, de la cooperación, de los vínculos, de las alianzas y sobre todo de la suma. Así que, como veis, para mí un privilegio estar aquí este primer día y los que seguirán, porque iniciamos no solamente una experiencia de desayunos científicos, yo creo que iniciamos un modelo de intercambio, un modelo de construcción colectiva y un modelo, evidentemente, de relación propositiva y útil para las necesidades que en estos momentos está teniendo y los nuevos retos que está teniendo nuestra comunidad. Muchas gracias y, sobre todo, disfrutarlos. Hola, buenos días. Muchas gracias, Lluïsa. Muchas gracias, Coboi. Soy Cristina Ribes, la directora ejecutiva de la Gasol Foundation, y para nosotros es un honor estar aquí hoy con los desayunos científicos inaugurando este ciclo de conferencias que el objetivo es trasladar a la sociedad los conocimientos científicos que se van generando, ¿no? Y cómo la evidencia lo podemos hacer accesible a la población en general. Muchísimas gracias a los casi 200 inscritos para esta primera sesión, porque para nosotros es muy importante la concienciación y cómo podemos adquirir hábitos saludables. Como decía Lluïsa Moret, la alcaldesa de Sant Boi, tenemos una relación magnífica. La sede mundial de la Fundación de los Hermanos Gasol está aquí, en Sant Boi de Llobregat, donde Pau y Marc crecieron, y trabajamos para
impulsar iniciativas tanto de investigación como de intervención de la población para prevenir la obesidad infantil, que aunque no se habla mucho estos días, es una pandemia silenciosa que afecta a casi el 35% de los niños y niñas entre 8 y 16 años. Por eso nos parece muy idóneo que la primera sesión de los desayunos científicos sea sobre cómo adquirir hábitos saludables. Es un honor también esta colaboración con el COBOI. La innovación es base fundamental en nuestras intervenciones también, y creemos que la alianza de estas dos instituciones, la alianza público-privada, es muy importante para trasladar el mensaje, y no solo trasladar el mensaje, sino realmente construir una sociedad más saludable. Así que nada, muchísimas gracias a todos, esperamos que disfrutéis muchísimo. Os dejamos con dos cracks de la Fundación, con Santi y Clara, y esperemos que aprovechéis y aprendáis durante estos desayunos científicos. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que es el momento de empezar y vamos a ir directos al grano. Empezamos con el primer desayuno, las claves para el cambio de hábitos en la salud. Y para ello voy a presentar las dos personas ponentes de este primer desayuno. En primer lugar tenemos a Santi Gómez, es psicólogo, máster en salud y bienestar comunitario y máster en salud pública, doctor en biomedicina con una tesis centrada en la prevalencia, determinantes y prevención de la obesidad infantil, y actualmente es responsable de programas de la Gasol Foundation. También tendremos el honor de contar con Clara Oms, dietista nutricionista, máster en promoción de la salud y actualmente está desarrollando una tesis doctoral en cómo prevenir la obesidad y provocar hábitos de vida saludable entre los colectivos en situación de vulnerabilidad. También actualmente Clara es técnica de programas de la Gasol Foundation. Por lo tanto, estas son las dos ponentes. Puede empezar la ponencia y tendremos alguna sorpresa que os iremos comentando durante la ponencia. Gracias. Andaban. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por apuntaros a este primer desayuno científico que coorganizamos el COBOI Lab y la Gasol Foundation. Hoy estoy especialmente contento de poder compartir esta sesión con una gran compañera que es Clara, con la que llevamos trabajando codo con codo ya hace unos cuantos años. Y nos hace mucha ilusión transmitir algunos de los conceptos en estos 40 minutos que vamos a compartir, que fundamentan todas las intervenciones que llevamos a cabo desde la Gasol Foundation. Creemos que era un buen motivo este primer desayuno científico para compartir nuestras entrañas, podríamos decir, ¿verdad, Clara? Porque fundamenta realmente todo aquello que hacemos y todo aquello que promovemos en las comunidades, sobre todo con comunidades en situación de vulnerabilidad con las que trabajamos. En este desayuno científico tenemos como participantes a personas de diferentes perfiles. Tenemos participantes más del ámbito profesional, seguro que hay personas del mundo de la dietética y la nutrición, de la educación física, de la pedagogía, de la psicología. Creemos que tenemos un elenco muy diverso entre las participantes y los participantes de este desayuno científico, pero también tenemos a personas de la ciudadanía en general. Por lo tanto, vamos a tratar de transmitir los contenidos de forma amena, de forma dinámica, y que cada uno se los lleve a su terreno y que sobre todo salgamos de esta sesión con ideas, con conceptos claros de cómo y de cuáles son las claves para conseguir cambios de hábitos, ya sea en uno mismo o ya sea si queremos transmitir esos hábitos a otras personas, a comunidades, a poblaciones. Y bien, en la Gasol Foundation, los que ya nos conocéis sabéis que nos gusta siempre jugar, que tenemos una máxima que es: si queremos transmitir hábitos de vida saludable, tenemos que hacerlo todo
divertido. La población se tiene que divertir haciendo salud, cuidándose, respetándose, cuidando a los otros. Si eso lo conseguimos, vamos a conseguir construir una sociedad más saludable en el futuro. Y con que nos gusta mucho jugar y también interactuar y formar redes, hoy vamos a tener abierto el chat. Os invitamos a escribir, a hacer preguntas, a compartir dudas, inquietudes en ese chat, ¿verdad, Clara? Totalmente. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como comentaba Santi, tendremos un chat abierto durante toda la sesión. Es un chat en el que os pedimos que participéis, que colaboréis. Hoy nos tocará hablar más a nosotros, pero os queremos leer y queremos escuchar vuestras opiniones. Y siempre también nos gusta empezar a jugar marcando algunas normas de juego, ¿no? Sobre todo, el chat es un sitio para compartir de forma respetuosa y escuchando bien los comentarios de los otros y sobre todo compartiendo con sinceridad. Queremos escucharos, queremos enriquecernos también de vuestra experiencia y sabemos que si participáis de forma activa el proceso de aprendizaje será mucho mejor. Así que adelante y contamos con vosotros y con vosotras. Muy bien, y empezamos con una primera dinámica. Tenéis, espero, vuestro smartphone a mano. Se ha convertido en un elemento indispensable en la sociedad del año 2020. Por lo tanto, os proponemos que cojáis vuestro smartphone y que accedáis a este enlace. Simplemente en vuestro buscador tenéis que poner menti.com, www.menti.com, y tenéis que introducir el código 46 85 219 46 85 219. Y os vamos a lanzar algunas preguntas. Las preguntas van a estar relacionadas con estos hábitos que os hemos puesto aquí en pantalla: alimentación, actividad física, horas de pantallas, sueño y descanso, fumar, consumir alcohol, quedar con amigos, leer una novela. Y la pregunta que os vamos a lanzar es una pregunta relacionada con vuestros hábitos de día a día. Y queremos preguntaros, aquellas personas que hayan intentado cambiar alguno de estos hábitos, consumir alcohol, fumar, actividad física, alimentación, sueño y descanso, leer, quedar más con amigos, que digan que sí. Si lo han intentado durante el último año. Ya vamos teniendo algunas respuestas que se van a ir visualizando en la pantalla. De momento tenemos unanimidad. Parece que estamos en una sociedad preocupada por cambiar alguno de sus hábitos. Tenemos una persona Muy bien. que dice que no. Claro que sí. Eso significa que ya estaban muy bien consolidados esos hábitos. Muy bien, 24 personas que dicen que sí, que han intentado cambiar alguno de estos hábitos, 25, 26, Esto va 28, subiendo. Sí. esto va subiendo. Hay una segunda persona que dice que no, que en el último año no ha tratado de cambiar ninguno de estos hábitos. Siempre nos ponemos retos, ¿verdad, Clara? Hay momentos del año como la Navidad, ¿no? Que después de Navidad yo creo que en las consultas de nutrición sucede algo, ¿verdad? También. Totalmente, de hecho es de los picos, ¿no?, del año y después también después de vacaciones, ¿no? Y justo ahora que venimos de donde venimos, del confinamiento, estoy segura que muchos de los 31, ¿no?, que tenemos aquí en la pantalla, 32 ya, están relacionados con aquellos hábitos que hemos visto durante el confinamiento que queríamos mejorar también. Buenos propósitos, ¿no? Como es muy bueno, yo creo que las personas nos preocupemos en cómo podemos mejorar algunos aspectos de nuestra salud. Pues bien, vemos que la gran mayoría decís que sí, que en el último año habéis intentado cambiar alguno de estos hábitos. Y la segunda pregunta que os queríamos hacer es, ¿quién mantiene ese cambio de hábitos actualmente? Una cosa es que consiguiéramos cambiarlo, aunque fuera por algunas horas, que eso a lo mejor muchas personas lo consiguieron, pero pensando en ese mismo hábito que os habéis puesto en la cabeza al responder la primera pregunta, nos gustaría saber en esta segunda pregunta si habéis conseguido mantener el cambio a día de hoy, si habéis mantenido el cambio actualmente.
Muy interesante porque fijaros que van cambiando, ¿eh?, los porcentajes respecto a la pregunta inicial. Hay como un combate entre el sí y el Mm, no, ¿no? Esto es una mm. respuesta dicotómica. A veces la vida es una escala de grises, ¿eh? Aquí os lo hemos puesto un poco difícil, os hemos hecho posicionaros en el sí o en el no. Seguro que hay personas que dicen, depende, depende. Hay algunas cosas de ese cambio de hábito que sí que las he mantenido, pero a lo mejor no con toda la intensidad que me gustaría, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, a lo mejor nos hicimos el propósito de incrementar nuestra actividad física y hemos conseguido empezar a salir cada día, a caminar, pero en la actualidad no salimos ya cada día, salimos 3 días a la semana. Bueno, eso sería una mezcla de sí y de no. ¿Qué está sucediendo en la pantalla? Lo que está sucediendo es que respecto a la primera pregunta, si os fijáis, eh, que decíamos quién ha intentado cambiar alguno de esos hábitos durante el último año, la gran mayoría decíais que sí, que habéis intentado emprender un cambio de hábitos. Pero actualmente vemos que muchos y muchas de vosotros habéis dicho que no mantenéis ese cambio de hábitos en la actualidad. Ahora nos gustaría que a partir de este momento, en la dinámica de hoy, os posicionéis en la mente si queréis seguir la dinámica como profesionales, ¿sí? O queréis seguir la dinámica como ciudadanía, como población general, ¿sí? Hay esas dos opciones, con que sabemos que tenemos perfiles diversos y vamos a ir desarrollando la sesión también consiguiendo que vosotras y vosotros os pongáis ese sombrero, más de profesionales o más de ciudadanía en general. Y queremos lanzaros una pregunta. Sí, teniendo en cuenta qué sombreros ponéis, es decir, vamos a partir de ahora la dinámica vamos a pensar como profesionales o como usuarios, como pacientes. Os queríamos preguntar, Santi, lanzamos la pregunta. ¿Por qué es tan difícil cambiar un hábito? Y aquí lo hemos visto en esta pequeña dinámica que hemos hecho, cómo han cambiado los porcentajes, ¿no? Y aquí se activa el chat y ya os pedimos que si podéis compartir con nosotros cuáles creéis que son las causas que nos afectan a cambiar un hábito y por qué es tan difícil cambiar un hábito. ¿Qué pensáis? ¿Os animáis a compartirlo por el chat? Vamos a ver si hay respuestas. Tendremos a compañeros del Cowboy Lab que irán recogiendo todas las respuestas, todas las inquietudes que se reflejen en el chat y al final tendremos un espacio de debate donde trataremos de abordar todas esas preguntas, todas esas inquietudes y de ir resolviéndolas una a una. Veo que por ahora el chat sí que nos hemos dado los buenos días, sí que hemos visto caras conocidas que nos ha hecho mucha ilusión, la verdad, pero por ahora no sé si hay alguna respuesta referente a esto. Lo bueno, mira, por aquí empiezan a salir cosas, Santi. Muy bien, genial. Podéis ir aportando vuestros comentarios. Claro, es que es una pregunta muy profunda esta, Clara. Bueno, de hecho, yo También creo que intentaremos hoy, ¿no?, tratarla, pero no sé si la vamos a poder tratar en 40 minutos. realmente es difícil, ¿eh? Y hay como muchas teorías, muchos libros, que si los 40 días o los 21 días, pero ¿qué hay detrás de un hábito? ¿Qué tenemos que ser capaces de alcanzar y de desgranar para conseguir cambiar un hábito? Y ahí tiene mucho que decir la psicología, la sociología, la antropología, y hoy os vamos a transmitir muchos de los conceptos clave que vienen de esas disciplinas que nos ayudan tanto a entender la realidad, la sociedad y el comportamiento humano. Muy bien. Tanto si estáis en el punto de vista de profesionales, ¿no? ¿Queréis compartir alguna de las respuestas, Clara? Es que han salido, Santi, cosas súper interesantes y de hecho Sí. estáis tocando sin querer muchos de los conceptos que ahora compartiremos con vosotras y con vosotros Ah, y sí. salen conceptos desde el concepto de motivación, el hacer un clic, que también me ha gustado este concepto, falta hacer un clic, vamos a ver si podemos poner más palabras a este concepto. Sale también cómo nos influye nuestro entorno, familia, niños, estrés, estaba leyendo, fuerza de voluntad también, un concepto que muchas veces escuchamos cuando hablamos de hábitos, ¿no? La voluntad. Bueno, un montón de información, conciencia, información. Bueno, fantástico. Creo que tenemos unos, ¿no?, un grupo de asistentes fantásticos y nos encanta que podáis compartir
vuestras experiencias y vuestras vivencias. Así que adelante. Genial. Bueno, yo diría, con Clara muchas veces nos gusta utilizar una metáfora que es muy bonita, que es la metáfora del pianista, ¿verdad? Y siempre decimos que cambiar un hábito es como aprender a tocar el piano. Es aprender a hacer sonar una melodía, ¿no? Al principio, cuando una persona que nunca ha tocado un piano se planta enfrente del piano, es como, bueno, ¿y por dónde empiezo, no? Pero a medida de entrenamiento, a medida de recibir clases y a medida de que las notas van fluyendo y van saliendo, se va incorporando esa capacidad y esa seguridad a la hora de tocar el piano. Pues bien, si sabemos cuáles son los conceptos clave que hay detrás del cambio de hábitos, nos vamos a sentir mucho más seguros en ese piano y finalmente vamos a conseguir hacer sonar la melodía y tocar varias melodías si queremos tocarlas, ¿no? Por lo tanto, esperamos que de la sesión de hoy salgan pianistas y expertos en el cambio de hábitos. Os queríamos compartir una primera imagen que creo que simboliza cómo nos sentimos tanto como personas cuando intentamos emprender un cambio de hábitos, ¿no? Es como una carrera y a veces en esa carrera la que salimos con una motivación tremenda, ¿no? Nos encontramos con un muro que nos bloquea el hecho de seguir avanzando en ese cambio de hábitos. Y lo mismo sucede al otro lado de ese muro, cuando los profesionales de la salud o de la educación intentan promover un cambio de hábitos en la comunidad, en las personas con las que trabajan, a menudo también se sienten así, que están al otro lado del muro, que tienen una línea y una motivación por la que correr, pero se encuentran con un muro. Resulta que todo ese cambio de hábitos que a veces han estado promoviendo en sus pacientes, en las personas con las que trabajan, se acaba rompiendo o acaba desapareciendo o no acaba fructificando ese hábito. Y entonces puede crecer tanto en la persona como en el profesional una cierta frustración. Finalmente, ¿a quién le gusta chocarse contra un muro tan denso y tan bien armado como este que tenemos en pantalla? Yo creo que a nadie, ¿no? Y por lo tanto, si chocamos contra un muro de estas características, lo mínimo que vamos a sentir es frustración, ¿no? Nos vamos a sentir frustrados. Pues bien, esa misma sensación precisamente es la que viven, ¿no? Los médicos, los pediatras, enfermeras, profesionales de la salud, de la educación, que intentan promover un cambio de hábitos, pero es que lo que empezábamos a apuntar ahora es que al otro lado de ese muro y con el mismo objetivo están los pacientes. Por lo tanto, de alguna manera, tenemos que conseguir salvar ese muro, encontrar las rendijas a través de las cuales podemos pasar al otro lado del muro para conseguir realmente el objetivo, que aunque parece que sea muy distal, muy diferente, acaba siendo el mismo, que es seguir avanzando hacia el otro lado del muro, que es el cambio de hábitos, ¿no? Algunas verbalizaciones, Clara, por ejemplo, sí, justo, que hacemos los profesionales a veces y tenemos que decir, uy, esto no lo puedo decir, porque entonces vamos a estar bloqueando y vamos a estar construyendo ese muro, ¿no? De hecho, con la mirada, no sé si os fijáis, con la mirada de los dos profesionales médicos, queríamos transmitir esto, ¿no? Es que no me entiende, mira que se lo he explicado veces, es que yo creo que ya ni le da la gana, no les da la gana de cambiar. Y no, la preocupación está y sobre todo el concepto de frustración, ¿no? Cuando creemos que estamos haciéndolo todo y es que no quiere hacerlo. Yo ya, mira, se lo he explicado de varias formas, pero es que no quiere entenderlo. En cambio, en el otro lado del muro, fijaros que nos encontramos, ¿no? Este paciente con esa cara de no entiende nada. O sea, me cuesta mucho encontrar un profesional que me acompañe bien y es que yo creo que, mira, no sé, no acabo de conectar, ¿no? Que esto también nos pasa. Intentamos, probamos con diferentes profesionales, vamos a diferentes sitios y nosotros seguimos con nuestro problema, ¿no? Estos podrían ser uno de los ejemplos que a los dos lados del muro, ¿no? Esta indiferencia, esta falta de conexión, de comprender a uno al otro. De hecho, yo, Clara, he crecido escuchando comentarios en personas, en mis vecinos, tal, no sé qué, que cuando iban al médico yo me quedaba pensativo, ya de niño yo creo que me interesaba este mundo de la salud y me quedaba pensativo cuando me decían o le decían a mis padres, voy al Matasanos.
Entonces yo le preguntaba a mis padres, ¿y qué es el matasanos? Y me decían mis padres, no, es el médico. Y yo les preguntaba, ¿pero por qué le llaman el matasanos, ¿no? Y cuando crecí entendí el por qué, ¿no? Porque esos vecinos decían, es que cada vez que voy al médico me quita el alcohol, me quita lo que me gusta comer, me dice que tengo que salir a caminar, me dice... Y entonces la sensación de esas personas es que ir al médico era ir a castrar ciertos placeres de su vida. Cuando las personas, cuando sentimos que nos castran, que nos bloquean, que nos limitan, seguramente adoptamos una posición de resistencia, ¿no? Y por eso decimos el matasanos, como si fuera un enemigo, como si yo fuera allí, ¿no? Y fuera a sucederme algo negativo. Ahí es un claro ejemplo, si eso sucede, es un claro ejemplo de que la relación entre terapeuta y paciente no está fluyendo, no está funcionando. Por lo tanto, tienen que cambiar cosas en esa relación. Vamos a empezar a descubrir algunas de las claves para conseguir lo que nos refleja esta ilustración, romper ese muro y que incluso cuando rompamos ese muro, tanto médicos, terapeutas y pacientes, ese muro se rompa con forma de corazón y haya un amor absoluto, una simbiosis absoluta en esa relación terapéutica. Y vamos a empezar a descubrir alguno de esos conceptos clave. Y con esto os volvemos a lanzar otra pregunta para que volvamos a activar el chat. Y es que, ¿cuál creéis que son las claves para el cambio de hábitos en salud? ¿Qué pensáis? Ya pensamos también en ese sombrero que nos habíamos puesto, desde el punto de vista del profesional y desde el punto de vista del paciente o del usuario. ¿Cuáles creéis que son las claves que nos ayudan a cambiar, ¿no? Nuestros hábitos de salud? A ver qué contestáis a través del chat. ¿Cuáles son las teclas de ese piano para transformarnos en brillantes pianistas y que suene la melodía y que, si puede ser, toda la sala se ponga a bailar al son de nuestra melodía, ¿no? Ese es el objetivo, yo creo, de cualquier profesional que trabaja tanto en consulta más de forma individual, con pacientes, con familias, con comunidades, como hacemos en la Gasol Foundation, con grupos de personas, ¿no? ¿Cuáles son las teclas de ese piano? Es una pregunta compleja, ¿eh? Y lo que comentamos, no sé si hoy la vamos a poder responder al 100%, Santi, pero como mínimo lo intentaremos. Ya empiezan a dar respuesta. Hablamos también de la importancia de seguir unos buenos estilos de vida desde pequeño, desde la infancia, ¿no? Comentan. Estar convencidos de que tenemos que hacer ese cambio. El concepto de motivación vuelve a aparecer y ya veréis que lo trataremos más adelante. Educación adecuada y ejemplo. Mira, me encanta el concepto de ejemplo también, ¿no? La influencia social. Súper chulo también. Sale un concepto de que nos planteemos objetivos, ¿no? Fáciles que podamos alcanzar y accesibles. Planificación, rutina. Si os fijáis, yo creo que podríamos hacer un diccionario de conceptos, ¿no? Relacionados con el cambio de hábitos, que escuchamos, que nos dicen y que vivimos, ¿no? Que experimentamos nosotros mismos. Es una buena idea. Podríamos recoger todas estas respuestas, ¿no? Y hacer un mini libro con respuestas de los participantes. Yo creo, Clara, que si no tenemos suficiente tiempo hoy, me lanzo ya a anunciar que estos desayunos los volveremos a hacer, ¿verdad? No es la primera vez. Hombre, seguro. Sí, sí, por lo tanto, tendremos más ocasiones y con personas expertas también que iremos invitando para seguir resolviendo dudas sobre qué es clave para promocionar hábitos de vida saludable. Y comentabas un tema que es una de las máximas de nuestros jefes, ¿verdad? De Pau y de Marc como presidente y vicepresidente de la Gasol Foundation, que ellos siempre dicen que hay que liderar desde el ejemplo, ¿no? Y hay que lead by example. Y eso que les ha ido tan bien en su profesión, porque finalmente han sido líderes en la selección, en los equipos en los que han jugado, pues ahora lo estamos intentando también aplicar como concepto, como valor en la Gasol Foundation. Bien, y les proponemos jugar aún más, ¿no? Estamos demorando un poco el descubrimiento de esas claves, ¿no? Pero
pero ya estamos a punto, ¿verdad, Clara? ¿Y qué necesitamos? Mira, vamos a empezar ya. Nuestro chat sigue activo, están saliendo un montón de cosas súper interesantes, conceptos claves que vamos a trabajar ahora más adelante durante la sesión, pero ahora empezamos a jugar y seguimos. Y os vamos a pedir que cojáis una hoja en blanco, tenéis una libreta, lo que sea, donde podáis anotar, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Os pedimos que hagáis un puntito en medio de la hoja, ¿vale? No sé si lo podéis ver y apreciar bien como lo he hecho yo. Y desde el punto hasta el extremo vamos a marcar unos escalones, 8 escalones que suban desde el punto hasta arriba, ¿vale? Venga, os apuntáis, yo lo voy haciendo y ahora os enseño, a ver cómo me queda, ¿eh? Yo ya tengo mis 8 peldaños, Clara. Bueno, nos quedará mejor o peor, pero lo tenemos, ¿vale? ¿Sí? Muy bien. Desde el punto de en medio vamos hacia el otro extremo. Hacemos lo mismo, pero 8 peldaños hacia abajo. Os habíamos dicho que nos gustaba jugar, ¿eh? Porque sabemos que cuando jugamos aprendemos. Entonces, aquí tenéis un primer ejemplo. Vale, Muy cuando lo bien. vayáis teniendo, os explicamos, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de este juego? Y es que todo lo que empecemos a compartir desde ya, esas claves que nos van a ayudar a mejorar y a tener en cuenta esos conceptos que debemos poner en práctica si queremos cambiar un hábito, los vamos a ir anotando, ¿vale? Vamos a hacer como una pirámide de conceptos claves y vamos a resumir todos aquellos conceptos y todas aquellas ideas en esta hoja para que la tengamos de resumen y para que la podemos guardar y la podemos tener presente ya sea en consulta, en casa, en la nevera, para compartir esta noche mientras cenamos en familia, que sea un recurso más allá de la sesión de hoy. ¿De acuerdo? Genial. Muy bien, pues vamos a empezar a subir esa escalera ya, ¿no? Tenemos 16 peldaños por subir, unos 20 minutos para subirlos. Let's go. Y lo primero que os queremos promover y proponer es que consideremos al ser humano como un ser eminentemente biopsicosocial. Nuestro modelo sanitario, nuestro sistema sanitario se ha desarrollado sobre todo basado en un enfoque muy biomédico de la salud. Es decir, que en el hecho de considerar al ser humano como un conjunto de sistemas, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema endocrino, mental, diferentes sistemas que se agrupan en torno a una carcasa física, ¿no? Incluso hemos llegado a una especialización de las áreas de salud muy grande en que tenemos especialistas en un pequeño conjunto de células de nuestro cuerpo y qué pasa si esas células mutan o cambian, ¿no? Y se ha desarrollado investigación muy interesante y de alta precisión sobre esos temas. Pero a veces tenemos la idea y nos ha permitido desarrollar tratamientos increíbles que nos permiten prevenir o tratar grandes enfermedades que afectaban a la salud de la sociedad. Pero tenemos la sensación que ese gran desarrollo basado en un enfoque biomédico a veces nos ha limitado el hecho de considerar al ser humano como algo más que un conjunto de sistemas y como algo más que un conjunto de células. Y de hecho, os proponemos que siempre consideremos al ser humano como un ser complejo en el que su parte biológica, su parte física tiene importancia, pero también tiene mucha importancia su parte psicológica. Finalmente, la parte psicológica es la que nos relaciona con el mundo, es la que nos conecta con el mundo, es la que nos permite interactuar con otras personas. Dependiendo de cuál es nuestro estado de ánimo, por ejemplo, me expreso de una manera o me expreso de otra al llegar al trabajo por la mañana o al llegar a la tarde, si algo no ha ido bien en el trabajo, interactuar con nuestra familia. Es la que nos relaciona con el mundo y por lo tanto esa parte psicológica también afecta a lo físico. ¿Quién no ha tenido un dolor de barriga, por ejemplo, ante un examen, ante un periodo de nervios o de estrés? ¿O quién no ha tenido dolor de cabeza o dolor de espalda? Pues imaginaros eso, pero mucho más allá. Situaciones de estrés prolongadas en el tiempo, situaciones de malestar
emocional prolongado en el tiempo, acaban provocando también, y cada vez hay más evidencia sobre ello, a los diferentes sistemas que integran ese conjunto biológico o físico. Pero es que además es muy importante considerar al ser humano como un ser eminentemente social. Nos relacionamos, interactuamos, aprendemos de los otros, ¿no? Y eso finalmente afecta a cómo nos sentimos tanto psicológicamente como físicamente. Por lo tanto, os proponemos que desde ya consideremos al ser humano como algo mucho más que un mero conjunto de células. Por lo tanto, los tres primeros conceptos que os proponemos escribir, ¿cuáles son, Clara? Sería bio, psico y social, que sería la base de nuestra escalera y donde a partir de aquí vamos a empezar a desgranar, ¿no?, esos conceptos que Santi empezaba a compartir y vamos a empezar a trabajar con este concepto, ¿no? Trabajamos con personas que son más que un concepto biológico, sino que tienen todo su entorno, su influencia, ¿no? Todos aquellos determinantes que ahora vamos a compartir con vosotros, que de una forma u otra interaccionan con su conducta, con sus hábitos. Y ahora me acabo de dar cuenta que estábamos hablando más desde el punto de vista del profesional, pero desde el punto de vista del paciente, del ciudadano, yo creo que también es importante tener ese concepto claro. Nosotros nos sentimos físicamente también de una manera o de otra en función de cómo nos sentimos anímicamente y de cómo nos relacionamos con los otros. Es muy común, por ejemplo, yo lo veo en mi familia, cuando unas personas empiezan a ser abuelos, ¿no? Que a lo mejor tienen un estado de salud deteriorado relacionado con su edad más avanzada, etcétera, etcétera, pero cuando están con sus nietos es como si se les quitaran todos los males, ¿no? Y eso es un claro ejemplo de cómo, y les deja de doler y se agachan y hacen aquello que normalmente sus problemas de salud física le impiden hacer, ¿no? Y eso es un claro ejemplo de cómo esa parte social de la relación con algo que queremos tremendamente, como son los hijos o hijas de nuestros hijos y hijas, ¿no? Cómo afecta a nuestro sistema psicológico y cómo eso puede ser un revulsivo para nuestro sistema biológico anteponerse ante dolores, adversidades o situaciones de malestar físico, ¿no? Si seguimos avanzando, llegamos a este modelo, al modelo de arco iris, que también utilizamos mucho en todos los proyectos para conceptualizar todos los proyectos que llevamos a cabo en la Gasol Foundation. Este modelo lo que nos dice es que hay que considerar una nube compleja de factores alrededor del individuo que acaban determinando cuál es su estado de salud, cuál es su resultado en salud, ¿no? Y en el centro de ese arco iris, de esas capas, de esos niveles, está la edad, el género, los factores genéticos, todo aquello que nos fundamenta como seres humanos, ¿no? Es claro que, por ejemplo, ciertas enfermedades empiezan a ser más prevalentes, empiezan a ser más frecuentes a partir de una cierta edad, o en un género pero no en el otro, o que determinantes genéticos acaban influyendo en la probabilidad de desarrollar una enfermedad. Pero por encima de todo eso está el estilo de vida propio del individuo, lo que hacemos y cómo nos comportamos en nuestro día a día, qué comemos, la actividad física que hacemos, cómo dormimos, cómo nos sentimos, todo eso acaba afectando a nuestro estado de salud. Pero es que esos estilos de vida están a su vez influenciados por ese tercer nivel que le llaman Dahlgren y Whitehead las redes sociales y comunitarias, ¿no? Que finalmente acaban determinando también nuestro estilo de vida. Una iniciativa que celebramos mucho en su momento del Ayuntamiento de Sant Boi, por ejemplo, fue el hecho de pacificar muchas calles para que tuvieran preferencia las bicicletas, ¿no? Un medio de transporte activo, ¿no? Eso se está haciendo seguro que en Sant Boi cada vez haya más gente que se desplaza en bicicleta, que por lo tanto modifica su estilo de vida, porque se siente más seguro, porque se siente más segura a la hora de hacer esos desplazamientos. Pero es que por encima de esas redes sociales y comunitarias están
las condiciones de trabajo, dónde vivimos, nuestro piso, nuestra casa, la educación que recibimos, si estamos en una situación de desempleo o no. Finalmente, eso también va a afectar en gran medida y en cascada a nuestras redes sociales y comunitarias, a nuestro estilo de vida y a nuestro estado de salud. Y por encima de todo eso están los grandes determinantes sociales, culturales y ambientales. Leyes que se hacen desde el gobierno central, por ejemplo, si en la próxima ley de educación se regula ya por ley la tercera hora de educación física, pues los niños y niñas en la escuela van a hacer más tiempo de educación física y eso va a afectar en cascada al estado de salud de la sociedad en el presente y en el futuro. ¿Verdad? Y entonces subimos un escalón, ¿verdad, Clara? Sumamos sí, un concepto clave más y os invitamos también a que contempléis estos determinantes externos al individuo y a nosotros mismos a la hora de juzgarnos, que muchas veces también lo hacemos esto, ¿no? Y cuando hablamos de hábitos saludables también hay veces esta connotación negativa, pues os invitamos a que tengamos en cuenta todos estos estratos externos al individuo que de una forma u otra afectan directamente a nuestras conductas. Y a ellos les llamamos determinantes sociales, que son los que nos compartía Santi. Sí, Santi, de hecho, Clara, nos querías compartir un ejemplo, creo, ¿no? exacto. Sobre Y si eso. os parece, os pongo un ejemplo, ¿no? Una vivencia muy típica que estoy segura que muchos profesionales o personas se podrán identificar. María es una mujer de 40 años que vive con su pareja y sus 2 hijos de 9 y 5 años. Es fumadora y sufre de sobrepeso y artritis. Toda la vida ha vivido en el mismo barrio de una gran ciudad, junto a sus padres. De hecho, viven en el mismo edificio, ella en un cuarto sin ascensor y sus padres en los bajos. Acabó la secundaria y se puso a trabajar en un supermercado del lado de su casa. Este es un ejemplo de una ciudadana que podría ser nuestro vecino o nuestra vecina, con el que queríamos resaltar y compartir con vosotros aquellos posibles determinantes externos a María que de una forma u otra alteran o afectan, ya sea positiva o negativamente, a sus conductas saludables, ¿no? Y comentábamos antes con Santi, cuando preparábamos este caso, que hay factores como, por ejemplo, dónde trabaja María, el piso en el que vive, un cuarto sin ascensor, el hecho de tener hijos o no. En el chat antes, hace un momento, Santi, he visto el hecho de tener familia, esto también de una forma u otra nos puede afectar a la hora de seguir un estilo de vida saludable o no. El concepto de Muchísimo. estrés, ¿no? Entonces, súper importante, debemos tener en cuenta que donde vivimos, el país en el que vivimos, las políticas públicas, educativas, laborales, ¿no? De donde vivimos, afectan también sobre nuestros estilos de vida y sobre nuestras conductas. De hecho, la pregunta que se debería hacer un profesional ante este caso es, ¿realmente María es fumadora, tiene sobrepeso y tiene artritis por voluntad propia? Esa debería ser la pregunta y seguramente si analizamos la realidad con ese Rainbow Model, con ese modelo del arco iris, seguramente llegaríamos a conclusiones muy interesantes y que nos acercarían un poquito más a ese muro. De hecho, creo que si entendemos la complejidad de factores sociales que rodean a María, estamos empezando a quitar tochos de ese muro y estamos empezando a ver a María al otro lado, ¿no? Seguimos avanzando y nos vamos, yo creo, a mi modelo preferido. Sí, es uno de nuestros modelos favoritos. ¿Por qué? Porque son la base de muchas de nuestras intervenciones. Y es el modelo ASE. No sé si os suena a algunos y algunas de vosotras. Y el modelo ASE lo que nos ayuda a comprender es aquella conducta que nosotros queremos alcanzar, queremos lograr, está determinada, ¿no, Santi?, por unas acciones previas, ¿no?, que sería la intención, ¿no?, la intención hacia esa conducta. Y cuando hablamos de intención, hacemos referencia a que hay una serie de determinantes, que son los determinantes psicosociales. Volvemos a hacer hincapié a ese concepto, ¿no?, psicológico y social, que de una forma u otra alteran a esa intención hacia la conducta. ¿Y cuáles son esos determinantes? La actitud, ¿no? También ha salido en el chat y por eso os digo que me encanta que podáis compartir a través del chat vuestra experiencia, conocimientos, creencias, pros y contras hacia esa conducta. Santi, no sé si nos puedes acercar y poner un ejemplo más real. Sí, una actitud, por ejemplo, sería
los niños y niñas que están más rellenitos son niños y niñas más saludables. Eso que viene de un rasgo cultural de la época de posguerra, ¿no? Que aquellos niños y niñas más rellenitos eran los que estaban más saludables. ¿Por qué? Porque tenían más probabilidades de sobrevivir. Se ha quedado en nuestra sociedad cuando actualmente no es algo adaptativo ni es algo que nos aporte bienestar, pero sigue quedando ahí en el imaginario colectivo que estar más rellenito durante la niñez es estar más saludable. Eso sería Perfecto. una actitud. Exacto. Y aquí, como profesionales, lo tendríamos que ver más adelante y lo veremos, trabajaríamos pros y contras o como usuarios de calle, ¿no? Como pacientes, analizaríamos esa creencia, ¿no? ¿De dónde sale esta creencia? Otro determinante clave y que afecta directamente a la intención hacia el cambio de conducta, el cambio de hábito, es la influencia social, que como también comentaba al inicio, ha salido un montón a través del chat, ya sea influencia de familia, compañeros de trabajo. Hablábamos también, ha salido el concepto de adolescentes, ¿no? En qué entorno se mueve el adolescente, cómo nuestro entorno donde nos movemos, donde disfrutamos de los momentos de ocio, donde trabajamos, afecta también directamente hacia la intención de un cambio de hábitos. Y aquí, Santi, también creo que podemos compartir algún ejemplo más práctico. Sí, está claro, si yo soy un adolescente que mis amigos todas las tardes quedan para jugar a la Play en casa de uno de ellos, pues seguramente si yo quiero seguir teniendo relación con mis amigos, iré cada tarde a jugar a la Play, aunque a mí me apetecería más ir al skatepark o a jugar un partido de básquet. Si todos mis amigos prefieren jugar a la Play, pues yo iré seguramente a jugar a la Play. Exacto. Entonces, ya conocemos la actitud, la influencia social y nos queda otro determinante clave, que es la autoeficacia. Y este es un concepto que cuando hablamos de estilos de vida y cambio de hábitos es muy común, ¿no? Y se utilizan muchos modelos. ¿Qué entendemos por autoeficacia? La capacidad y ¿no? que tiene uno mismo y diríamos que es la confianza que tiene uno mismo hacia aquella intención, ¿no? Confío en mis capacidades. Aquí podríamos explayarnos y hablar de resiliencia, autoestima, bueno, un montón de conceptos que si compartiéramos hoy estaríamos hasta las 12 de la noche, pero es un concepto que sí que queríamos compartir con vosotros porque es clave en el proceso de cambio de hábitos, la autoeficacia. Y aquí, Santi, también les podríamos compartir algún ejemplo más práctico. Sí, por ejemplo, cuando nos hacemos un buen propósito, ¿no? De nuevo año, ¿no? Pero, por ejemplo, dejar de fumar, ¿no? Hay muchas personas que se hacen ese propósito y dicen, uy, pero es que mi pareja, yo quiero dejar de fumar, pero es que mi pareja también fuma y no sé si seré capaz de conseguir sobreponerme al hecho de ver a mi pareja fumar, ¿no? Entonces, el hecho de transmitir autoeficacia y ese sentimiento de capacidad, de empoderamiento a la población también es muy importante, Clara, ¿verdad? Total. Y de hecho es algo que trabajamos nosotros mucho porque, como os comentaba, es uno de los pilares claves, un determinante clave que determina directamente la intención hacia el cambio de conductas. Una vez tenemos estos tres determinantes trabajados y tenemos, ¿no? logramos esa intención hacia ese cambio de conductas, hay factores externos que determinan si podremos llegar o no a alcanzar esa conducta o ese hábito que nos habíamos planteado, que son las barreras, ¿no? Aquí hemos hablado con el modelo del el Rainbow Model, ¿no? Que nos ha compartido Santi. Hay factores externos al individuo, donde vive, donde trabaja, donde se mueve, puede ir andando al colegio, al trabajo, si no, tiene acceso a supermercados donde puede comprar alimentos saludables, barreras que al final acaban también alterando, ¿no? Esa intención y nos dicen si podemos conseguir o no esa conducta que deseábamos. Y por otro lado, hay otro concepto clave que también muy conocido en modelos teóricos hacia el cambio de hábitos, que son las habilidades, ¿no? Las habilidades personales para lograr esa conducta. Y antes también pensaba en un ejemplo y, bueno, como nutricionista, ¿no? Muchas veces, y he pecado yo también, de pensar, ¿no? De entregar unas pautas dietéticas, pero muchas veces no somos conscientes y no pensamos en si la persona que recibe esas pautas dietéticas es una persona con habilidades culinarias. Puede tener una dieta fantástica, muy bien equilibrada, súper adecuada,
pero al final cuando tengo que llevar a cabo esa dieta y tengo que cocinar en casa o ir a comprar los alimentos, mis habilidades son nulas. Por lo tanto, si no tenemos en cuenta esos determinantes, nuestra conducta no la vamos a poder realizar. Y de hecho, ¿verdad, Clara? Te puedes sentir capaz de hacer algo, pero no tener ni idea de hacerlo, ¿no? Y esa es la gran diferencia entre la autoeficacia y las habilidades, ¿no? Que una cosa te predispone a tener la intención y otra cosa es lo que ya te permite hacer la conducta, ¿no? Exacto. Muy bien, pues si seguimos avanzando, deberíamos anotar algunos conceptos más en nuestra escalera hacia las claves para el cambio de hábitos, ¿no? Deberíamos apuntar la actitud, la influencia social, la autoeficacia, las barreras y las habilidades. Y seguimos subiendo esa escalera con una nueva pregunta para el chat. Y esta es clave. Sí, la pregunta que hoy os lanzamos, Santi, es ¿cómo podemos conseguir la motivación intrínseca? Y es una palabra intrínseca, aún no ha salido en nuestro chat, pero motivación sí que ha salido y muchas veces. ¿Qué pensáis? A ver qué nos dicen en el chat. En la Gasol Foundation somos unas motivadas y unos motivados, ¿verdad, Clara? Yo creo que... Un poco peligrosos, sí. Tenemos una motivación intrínseca hacia lo que hacemos, ¿no? Que a veces nos hace... que no importa nada, ¿no? Nos vamos a cualquier sitio, a cualquier barrio, a trabajar con ilusión, a cualquier hora, cualquier día de la semana, ¿no? Y eso yo creo que viene por la motivación intrínseca de los profesionales que trabajamos en la Gasol Foundation, porque realmente nos creemos desde lo más profundo de nuestra barriga, ¿no? Que eso es lo que significa la motivación intrínseca, esa motivación que sale desde las entrañas de una persona, ¿no? Y hacen que se sobreponga ante cualquier adversidad, ante cualquier dificultad, ante cualquier problema en la vida. Entonces, en las personas con las que trabajamos tenemos que intentar siempre despertar esa motivación intrínseca, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer despertar esa motivación intrínseca? Pues aquí hay diferentes conceptos clave, pero hay una manera de aproximarse a los pacientes y que es muy útil para los profesionales, que es la entrevista motivacional. En pantalla vamos a hacer aparecer diferentes conceptos como expresar empatía, introducir la discrepancia, trabajar con la resistencia, fomentar la autoeficacia y evitar la discusión, que son los 5 principios clave de este modelo de entrevista motivacional. ¿Sí? De hecho, para conseguir la motivación intrínseca, yo lo que os propongo como profesionales, ahora nos ponemos el sombrero de profesionales, es que lo más importante, si dejáramos estos 5 conceptos fuera, lo más importante es que consideréis a los pacientes, a las personas, a las comunidades como expertas. ¿Verdad que cuando nosotros consideramos a alguien como un gran experto o una gran experta en una temática, en una materia, lo tratamos con respeto? ¿Verdad que nos planteamos 2 veces hacerles según qué preguntas o intentamos formular muy bien y estructurar muy bien mentalmente aquello que les queremos preguntar? ¿Verdad que cuando consideramos a una persona como experta, tenemos ganas de encontrarnos con esa persona, tenemos ganas de que nos comparta su conocimiento, tenemos ganas de interactuar, de tener una conversación, incluso cuando tenemos un debate con esas personas nos sentimos privilegiados y privilegiadas? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando defendí mi tesis doctoral, que tenía a 3 personas en el tribunal que para mí eran referencias en el campo de investigación que yo estaba presentando. Y para mí, esas personas expertas que tenía delante, era todo un privilegio para mí tenerlas delante y poder estar discutiendo con ellas 1 hora y media fue para mí como, vamos, uno de los mejores momentos de mi vida. Pues así es como os proponemos que debéis aproximaros a los pacientes, a las comunidades, a las personas con las que trabajáis. Si las consideráis como expertas, conseguiréis construir la empatía y poneros en el lugar de esa otra persona. Seréis capaces de introducir la discrepancia, pero desde el respeto,
no desde la confrontación, desde el respeto. Y si hay algo de su percepción, de sus actitudes que creéis que hay que modificar, lo haréis, pero de manera sutil, intentando plantear opciones alternativas que le provoquen una disonancia en su cabeza y que diga, ostras, pues quizás tienes razón, sí que es verdad que esto nunca me lo había planteado, en vez de negarse en rotundo si entramos con la discrepancia de forma mal enfocada, ¿no? También conseguiremos trabajar con las resistencias que pueda presentar esa persona. Conseguiremos hacerle sentir con poder. Cuando hay personas, cuando nosotros miramos a una persona experta, la miramos como desde abajo hacia arriba, ¿no? Y entonces esa simple situación de rol hace que esa persona que está arriba se sienta arriba y por lo tanto se sienta más capaz de hacer cosas, ¿no? Y por lo tanto también evitaremos la discusión. Obviamente, nunca nos vamos a atrever a discutir con una persona que es más experta que nosotros, ¿no? De determinados temas. Pues os proponemos que esa relación terapéutica, que normalmente los expertos son los médicos, los profesionales sanitarios y los pacientes están aquí abajo, intentemos equilibrar o incluso darle un puntito más de expertise a los pacientes, a las comunidades, porque ahí es donde la comunicación va a fluir y ahí es donde vamos a conseguir despertar la motivación intrínseca de esas poblaciones, de esos pacientes y de esas comunidades. Por lo tanto, subimos más en la escalera, en Clara, ¿verdad? Seguimos aumentando nuestros conceptos claves y os invitamos a poner los 5 pilares claves de la entrevista motivacional. Imagino que muchos de vosotros ya habéis escuchado, ¿no?, sobre este concepto, pero es un mundo apasionante. Podríamos estar también, repito, horas y horas y hablando ¿no?, concretando más los diferentes conceptos. Escucha activa, técnicas de repetición, ¿no?, técnicas de refuerzo positivo. Es una técnica que os podemos compartir que funciona, es decir, cuando la pones en práctica es como si empezaras a tocar esa melodía, ¿no?, esas teclas del piano, y ves que hay una respuesta súper positiva. Y después, como pacientes y como usuarios, os invitamos a empoderarnos, ¿no?, a decidir cómo queremos vivir y cómo queremos que sea nuestra salud. Y aquí, Santi, si me permites, cojo varias palabras del chat, ¿no? Motivación intrínseca, comentaban que sean decisiones personales, ¿no?, que sean objetivos Exacto. personales, que sea la misma persona quien se plantea esos retos y que sean retos alcanzables, que sean retos a corto plazo y que tengan un resultado también. Creyendo comentan, ¿no?, creyéndonos que merece la pena luchar el objetivo porque nos beneficia y es alcanzable, ¿no? Pues vamos a hacer este giro, ¿no?, y vamos a romper esa barrera entre paciente y usuario, perdón, paciente y profesional, y vamos a poner en práctica todos estos conceptos que nos ayudan a acercarnos a unos a otros. Me gusta mucho lo que ha salido en el chat, que sean objetivos alcanzables, ¿no? De hecho, esa misma escalera es la escalera que podríamos construir con los pacientes, con las comunidades, ¿no? Intentar descubrir qué es lo que determina el estilo de vida de esa persona, de su entorno social, de su entorno psicológico, de su estado de salud en general, intentar graduar los pequeños objetivos que no les pondremos nosotros como profesionales, sino que intentaremos que se los pongan ellos mismos mediante preguntas reflexivas, como decía Clara, mediante la escucha activa, ¿no? Y que se pongan objetivos que no sean demasiado ambiciosos, porque si nos ponemos un objetivo demasiado ambicioso, a lo mejor vamos demasiado rápidos hacia ese muro, todavía no hemos despejado el camino y ¡pam!, nos chocamos contra el muro y caemos en la frustración. No, si vamos poniendo objetivos que nos hagan avanzar pasito a pasito, mientras ese muro se va despejando hacia el objetivo, vamos a conseguir subir la escalera hasta el ático o hasta la galaxia saludable, que eso viene luego, ¿verdad, Clara? Sí, sí, esto sería la sorpresa final. Y ahora, ¿no, Santi? Tenemos otro modelo que no sé si lo conocéis, que es el modelo, bueno, la teoría de la autodeterminación, que también está muy fundamentada con el tema de la motivación intrínseca, ¿no? Y esta teoría nos explica y nos habla de que hay 3 conceptos claves que debemos tener en cuenta
cuando hablamos de motivación intrínseca, y es que es la autonomía personal. Y aquí yo creo que también, cogiendo comentarios del chat, ¿no?, la importancia de que sea decisión propia, ¿no?, del individuo que tenemos, de la persona con quien estamos trabajando, y que sienta esa persona esa autoeficacia, ¿no?, la capacidad que yo misma de poder sobrellevar esta situación, ¿no?, poder lograr ese objetivo. También las competencias personales, ¿no? También esas habilidades, tengo esas habilidades para lograr llevar a cabo esa meta o esa conducta que yo me estoy planteando. Y por último, vuelve a aparecer otro concepto que ya desde el inicio lo estábamos trabajando, el concepto social, ¿no? Las relaciones. No debemos olvidar que en el cambio de hábitos, en este proceso, que ahora también lo vamos a estructurar en diferentes fases, es súper importante tener en cuenta el entorno, las relaciones, el concepto social que nos acompaña. No sé si aquí, Santi, quieres añadir algo más. Yo creo que quiero compartirles un secreto, de que esta escalera le podemos añadir un engranaje, una rueda, que la haga girar constantemente, ¿sí? Sin caer nunca en la frustración. Y esa rueda es el modelo transteorético, el modelo de las etapas del cambio, ¿no? Y aquí hay conceptos que son muy claves. Este modelo lo que plantea es que el cambio de hábitos es una situación dinámica, no es estática. Hasta ahora estábamos hablando de conceptos más estáticos, ¿no?, separados uno del otro. Pero lo que propusieron Prochaska y Di Clemente es que el modelo de cambio de hábitos es dinámico y tenemos que pasar primero por unas etapas para conseguir llegar al cambio de comportamiento. Y la primera etapa es la precontemplación. Y en la precontemplación es cuando la persona todavía no se plantea ni de lejos el hecho de cambiar. Son esas personas que os decía antes que dicen, uy, voy al Matasanos, o vuelven del Matasanos y dicen, uy, ya está, ya me ha quitado lo que más me gustaba, el alcohol y fumar, ¿no? Esas son personas que no se han planteado ni se van a plantear en un breve periodo de tiempo el hecho de cambiar. Y por eso se considera que están en fase precontemplativa. ¿Sí? Correcto. Esas personas son personas que deberemos trabajar sobre todo sus actitudes para conseguirles empujar en la rueda del cambio hacia la fase contemplativa. ¿Y en la fase contemplativa qué sería, Clara? La fase contemplativa, la fase contemplativa es cuando tú ya has pasado de ese proceso, de ese hábito, ¿no?, que yo en ningún momento me lo había planteado, empiezo a tener en cuenta ese hábito porque creo que puede ser algo que me beneficie, pero aún no estoy preparado, ¿no?, para la acción. Sí que sé que mi entorno empieza a favorecerme hacia ese cambio de hábitos, pero tengo una cierta barrera, ¿no?, que no me permite aún llegar a la acción, ¿no?, para la posterior fase, que sería la preparación. Sí, y en la preparación es cuando empezamos ya a visualizar de forma clara el cambio. Y sobre todo vamos a tener que tratar de reducir barreras y fomentar las habilidades de la persona para conseguir empujarlos de la intención de hacer la conducta a que la hagan realmente. Y llegamos a la acción, ¿no? Y aquí la acción es donde sería como la meta final de cualquier persona, ¿no?, que es que ya empiezo esa conducta que yo me había planteado inicialmente, ni me había planteado, había hecho, ¿no?, un paso más y empezaba a plantearme que podría ser beneficiosa, que podría llevarla a cabo, y empiezo ya a desarrollarla, empiezo ya a ponerla en práctica. Y una vez nos ponemos en acción, el gran objetivo es conseguir el mantenimiento. En esa fase de acción, utilizar el refuerzo positivo, el animar al paciente a seguir con su comportamiento. Eso será muy clave, ¿no? Al principio hemos hecho un ejercicio de que muchas personas nos planteamos hacer un cambio de hábito, pero a muchas nos cuesta mantenerlo a día de hoy, ¿no? Pues ese mantenimiento también es un objetivo terapéutico. No simplemente nos deberemos conformar con el hecho de haber conseguido el cambio, sino que también deberemos planificar cómo vamos a conseguir el mantenimiento. Y lo mágico de este modelo es la recaída, que la recaída es positiva. Totalmente. Y con esto me diréis, ostras, ¿pero qué estás diciendo, Santi? Pues sí, la recaída es positiva, porque este modelo, la evidencia científica, lo que ha conseguido demostrar es que cuantas más veces pasa una persona por la rueda del cambio,
más posibilidades tiene de quedarse para siempre en la fase de mantenimiento. Por lo tanto, es un modelo positivista. Nunca vamos a tener que hacer sentir frustrados o frustradas a las pacientes, a las comunidades ante una recaída, sino que les vamos a decir, muy bien, ahora ya estás un poquito más cerca de conseguir tu objetivo y mantenerlo a lo largo del tiempo. Y destacar que cuando después de la recaída haces un proceso de aprendizaje, es decir, cualquier acción implica un aprendizaje y cuando vuelves a empezar esa rueda, la experiencia no es la misma, no surges de la misma zona, sino que tú ya has tenido una experiencia previa, has podido reflexionar, has podido compartir, por lo tanto, nunca va a ser igual, ¿no? Y destacar también de este modelo lo que comentaba Santi al inicio, y es que es un modelo circular, que el cambio de hábitos no es un camino que tiene un inicio y un fin, ¿no? Ese proceso de mejora de estilos de vida saludables, sino que es un proceso continuo y que tendremos factores externos e internos que nos van a influenciar, pero siempre ante una recaída nos volvemos a levantar con un aprendizaje y volvemos, ¿no?, a seguir con nuestra rueda y nuestras fases. De hecho, ya estamos añadiendo ese motor, ese tractor, ese engranaje que va a hacer girar la escalera de conceptos clave hacia el cambio de hábitos de forma permanente, ¿no? Y solo nos falta considerar que finalmente las diferentes áreas en las que los humanos nos solemos proponer cambios de hábitos no son áreas individuales, separadas y estancas entre sí, sino que son áreas que están en constante interrelación, ¿no? Y es lo que desde la Gasol Foundation llamamos la galaxia saludable, ¿no? Y en esa galaxia hay diferentes planetas y como en toda buena galaxia, esos planetas están en constante interrelación entre sí. Si uno se equilibra, el resto tienden a equilibrarse. Si uno se desequilibra, el resto también tienden a desequilibrarse, ¿no? Y en esa galaxia saludable, que son los planetas que predicen la probabilidad de que un niño tenga o no tenga obesidad infantil, pero que es extrapolable a muchas otras áreas de salud, está el planeta del sueño y del descanso, está el planeta del deporte y la actividad física, está el planeta de la alimentación saludable y está el planeta del bienestar emocional. De la interacción entre todos ellos va a depender de que nuestro estilo de vida en su conjunto se regule. Si nosotros nos ponemos un objetivo de mejorar nuestra alimentación saludable, por ejemplo, tendremos que contemplar qué cambios vamos a hacer también en nuestro bienestar emocional, en nuestro sueño y descanso y en nuestra actividad física para conseguir ese objetivo relacionado con la alimentación saludable. Son áreas indisociables. Nosotros somos un todo completo. No podemos separar nuestra parte nutricional de nuestra actividad física, de cómo dormimos o de cómo nos sentimos. Por lo tanto, os proponemos que también incorporéis la galaxia saludable a vuestro papel y tendremos esta obra de arte completa que podéis colorear o podéis sofisticar y podéis compartirnos también por redes sociales a través del hashtag Desayunos Científicos, etiquetándonos a Gasol Foundation, a Cowboy Lab. Y nada, yo creo que ha llegado el momento de abrir debate, de abrir la zona de preguntas. Tenemos un poquito más de 20 minutos, por lo tanto, podemos, yo creo, responder a un buen nutrido grupo de preguntas. Muchísimas gracias, Clara, muchísimas gracias, porque siempre que trabajamos juntos nos lo pasamos pipa. Un placer, sí. Y muchas gracias a todos los que habéis participado, a los que os habéis animado a compartir por el chat, que ha sido muy interesante también poder hacer esta sesión dual, ¿no? Y hay algunas preguntas, Santi, que estoy segura que ahora Marc nos va a compartir, nuestro compañero de Cowboy. Y si no, yo ya he visto conceptos claves que me gustaría compartir contigo también, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias por esta súper ponencia sobre cómo cambiar un poco los hábitos de salud. Gracias también, como hemos dicho, a todo el chat. Recuerdo, hashtag Desayunos Científicos. Podéis compartir lo que queráis, desde una captura del acto a qué os ha parecido la ponencia o el formato, o incluso pensábamos, ¿no? También si habéis hecho estas dinámicas, la dinámica esta de la escalera, pues os animamos también, ¿no?, a compartir vuestros resultados en redes sociales, ¿no?
Si queréis, podríamos empezar ahora un espacio de debate, ¿no? Un espacio de preguntas, ¿no? Ya hemos recopilado durante esta semana y también en el chat algunas preguntas. Vamos a empezar por una pregunta que plantea Sergi Frías, ¿no? Y nos preguntaba lo siguiente. Decía, las personas crecemos siguiendo modelos. ¿En qué grado somos libres para tomar decisiones sobre nuestros hábitos si nuestro modelo de entorno familiar y social es insano? Y no sé si nos podríais dar respuesta a vosotros a estas preguntas, claro, Santi. Podríamos apuntar algunas claves. Va, le cedo primero la palabra a Clara. Mira, lo primero que me encanta que seamos conscientes de que nuestro entorno influencia en cómo actuamos y en qué hábitos hacemos. O sea, este creo que es un pilar y me ayuda también a desmitificar el concepto de fuerza de voluntad, ¿no? Que hay muchas veces detrás de esos hábitos, y cuando rápidamente juzgamos a una persona por su sobrepeso, ¿no? Que a veces nos pasa mucho, y nosotros que estamos en este entorno, me gustaría, y recalco que es muy importante tener esta visión más amplia de la salud de la persona, ¿sí? Segundo, ser consciente de este hecho ya hace que tengamos más poder sobre ello. Es decir, si sois consciente de que mi entorno, ¿no? Influencia sobre cómo como, cómo duermo, cuánto tiempo uso pantallas, si hago una actividad física, qué tipo de ocio hago, nosotros ya nos empoderamos y ya tenemos más habilidades, ¿no? No diría habilidades, perdón, sino somos un nivel de autoeficacia, ¿no? De confío en que yo soy consciente de esta realidad y puedo empezar a transformarla, si quiero. Y sí que es verdad, y como Santi lo explicaba muy bien cuando ha compartido el modelo del Rainbow Model, que hay ciertos factores que, independientemente de lo que yo haga, muy difícilmente voy a poder modificar, ¿no, Santi? Exacto. Y apuntaría al concepto de la motivación intrínseca. Mark nos decía, ¿cómo puedo cambiar un hábito cuando mi entorno, mi familia, no está predispuesta? Está en fase precontemplativa, seguramente, esa familia, ¿no? Que apuntaba la persona que hacía la pregunta. Pues con la motivación intrínseca de liderar desde el ejemplo, que también ha sido un concepto clave que hemos apuntado, ¿no? De ilusionarte como persona de que el hecho de que tú cambies tu hábito va a fomentar que el resto de personas de tu entorno también lo cambien. Y cuando ese cambio que tú estás liderando desde el ejemplo es un cambio a mejor, que es un cambio que va a conseguir aportar un mayor nivel de salud, un mayor nivel de bienestar en las personas de tu entorno, ¿qué mayor motivación intrínseca hay que esa? Que hacer que las personas a las que quieres, a las que valoras, a las que tienes en tu entorno cercano, mejoren su estado de salud, mejoren su bienestar, ¿no? Yo creo que mejor motivación que esa, pocas, ¿no? El hecho de conseguir que tu pareja, que tus hijos, que tus personas cercanas consigan un mejor estado de salud, no hay nada, ¿no? Entonces... Totalmente de acuerdo en que, bueno, muchas veces cuesta empezar el cambio, ¿no? Pero si tienes esta automotivación o puedes cambiar que tu entorno sea un poco más sano, ¿no? O sea, lideras tú el cambio, ¿no? Vale, recibimos más preguntas. En este caso creo que es una pregunta de un profesional que nos pregunta, es Amilinea Consulta, nos pregunta, ¿qué herramientas se pueden dar para que los cambios sean duraderos en el tiempo? Uy, esta es una pregunta muy clave, ¿eh? Yo creo que encenderíamos el letrero de refuerzo positivo, ¿no? Clara, ¿y qué significa el refuerzo positivo? Yo creo que es intentar poner en práctica todos aquellos conceptos que hemos ido anotando en nuestra escalera, ¿no? Primero de todo. Y con el refuerzo positivo que comentaba Santi, sería, uno, empatizar con la persona que tenemos delante, ¿no? Ir con un mismo objetivo, reforzar comunicativamente todos aquellos pasos, ya sean hacia una fase positiva, ¿no? De la rueda del cambio o una recaída. Vamos a acompañar a esa persona para que en ningún momento se sienta fracasada o se sienta que no puede compartir con nosotros aquello que le está ocurriendo. Y vamos a intentar que a través de la comunicación, el refuerzo positivo, la escucha activa,
el hecho de acompañar, ¿no?, al paciente o a la persona que estamos asesorando sea siempre desde esta visión positiva y de motivación, ¿no?, que aquí vuelve a aparecer el concepto motivación. Y también que me gustaría añadir que es un proceso de dos, no es que yo ¿no?, como profesional voy a hacer, sino es que qué podemos hacer tú y yo que estamos construyendo esta relación para que sea duradera y que en algún momento, porque sabemos que va a pasar, vamos a tener altos y bajos, podamos mantener esa línea de continuidad. Y yo creo que debemos ilusionarnos, ¿no?, con esa persona. Si a mí me viene una persona a consulta o después de un taller grupal, me viene al día siguiente y me dice, Santi, he conseguido poner en práctica este hábito. Yo me voy a ilusionar, le voy a decir, ostras, qué bien, ¿de verdad lo has conseguido? Me alegro muchísimo. Y voy a intentar tirar de elementos que le refuercen ese cambio de hábitos, como por ejemplo, ¿verdad que te encuentras mejor a nivel digestivo? Por ejemplo, si es un cambio relacionado con la alimentación, si es un cambio relacionado con el sueño, ¿verdad que te notas con más energía, con mejor estado de ánimo a la mañana siguiente? ¿No? Vamos a intentar destacar aquellos elementos que refuercen positivamente esa motivación intrínseca. Obviamente no le voy a hacer un regalo, ya has conseguido el cambio, te regalo esto, ¿no? No, porque eso despertaría la motivación extrínseca y asociarían el éxito con un regalo externo. Lo que tenemos que hacer es hacerle evidente que ese cambio de hábitos le está proporcionando más bienestar, no solo a él o ella, sino quizás también a su entorno. Y también yo creo, otro concepto que se me ocurría ahora, perdona Marc, no, tranquilo, que es el hecho de, en ese momento también es clave prevenir la recaída. En ese momento que hemos conseguido el éxito, tenemos que ser capaces de ver con el paciente, con la comunidad, qué elementos del entorno o de nosotros mismos pueden llegar a atentar en contra de ese hábito que hemos conseguido construir. Y entonces planificar cómo podemos prevenir ese tipo de influencias externas o de nosotros mismos o internas que pueden hacer que recaigamos en el hábito que no queremos recaer, ¿no? Entonces, anticiparnos, adoptar una mirada preventiva de la realidad y planificar qué vamos a hacer proactivamente para prevenir esa recaída. Totalmente, totalmente. Nos comentaban también, esta semana nos han llegado algunas, cuando sabían que estaban publicado el acto, nos llegaban algunas preguntas, ¿no? Nos preguntaba, por ejemplo, otro profesional, ¿no? ¿Qué pasa cuando la relación durante este cambio, ¿no?, que decimos entre profesional y paciente, la relación por algún tipo de frustración o por algún tipo de incidencia se estanca entre estos dos, ya sea por una de las partes o a lo mejor por las dos de las partes? ¿Cómo creéis que hay que abordar este tipo de estancamientos, digamos? Pues, bueno, creo que es muy interesante y que es una situación que refleja muchas situaciones que nos encontramos, ya sea por los recursos que tenemos el personal sanitario, ¿no?, para atender, o por el estilo que tenemos, ¿no?, cuando estamos atendiendo a personas. Desde mi punto de vista, lo primero es hacer un análisis desde una visión externa, es decir, intentar salir de mi papel como profesional que estoy vinculada a ese usuario y salgo, ¿no?, y analizo la situación desde fuera, ¿no?, que muchas veces emocionalmente, ¿no?, tenemos un vínculo que nos permite analizar de una forma menos clara la realidad. Y si salimos y analizamos esta situación de conflicto o de estancamiento con otras gafas, si nos ponemos otras gafas, estoy segura que identificaremos otras formas de poder abordar esa situación. Este sería una de las, ¿no?, de los aspectos que creo que serían importantes como primera acción. Luego que también conseguiríamos llegar aquí, ¿verdad, Clara? Exacto, que este es el objetivo. Este es el objetivo. Si vemos que nos acercamos al muro y nos chocamos, ¿no?, es que quizás todavía no estábamos preparados para traspasar ese muro, ¿no? Y debemos encontrar las rendijas, empezar a trabajar con pequeñas cosas que nos hagan quitar esos tochos en forma de corazón hasta que conseguimos realmente que la comunicación fluya con el otro lado del muro. Y permíteme que añade algo más, Santi, y es que os invito a que gestionéis este tipo de situaciones como un juego.
cuando entra el concepto lúdico, muchas percepciones que son más negativas desaparecen y vamos a jugar a tocar el piano. Y vamos a jugar a ver qué teclas puedo empezar a tocar, qué tipo de comentarios, refuerzos positivos. Vamos a jugar a leer toda esta documentación que también os hemos compartido, esos conceptos claves, cómo puedo fomentar la autoeficacia. ¿Es la autoeficacia lo que me está fallando con este paciente? ¿O es que he empezado ya el proceso de la rueda del cambio con una persona que está en una fase de precontemplación? Y entonces Claro. he ido tan adelante que es que no llego, todo el rato voy chocando. Entonces, os invito a que juguéis, a que lo analicéis desde un punto de vista del juego y os aseguro, porque yo lo he puesto en práctica, que cuando empiezas a coger esta perspectiva y empiezas a probar formas de comunicarte, refuerzo, mira, Santi va tocando ya el instrumento y voy oyendo la melodía, el resultado funciona y además el refuerzo positivo no es únicamente por el paciente, sino que también por el profesional, porque ve que el esfuerzo tiene una recompensa. Claro, si por ejemplo a una persona que está en fase precontemplativa, que ni se ha planteado ni por asomo el hecho de cambiar, le decimos que a partir de mañana tiene que empezar tiene que dejar el alcohol y tiene que empezar a comer no sé qué hará esa persona? Pondrá un muro enorme una y se negará al resistencia. cambio. Primero tenemos que conseguir trabajar sus actitudes, luego conocer muy bien cuál es su entorno social, qué pequeños objetivos le podemos ir planteando hacia ese proceso de deshabituación del alcohol y poquito a poquito ir avanzando hacia ese muro de forma cariñosa, de forma respetuosa, considerando a esa persona como una gran experta en su proceso de cambio y consiguiendo de esa manera despertar su motivación intrínseca. Si como profesionales vamos a toda caña, la evidencia científica dice esto y tienes que cambiar mañana, y porque yo lo mando y soy la autoridad y soy el experto y yo estoy aquí encima y tú estás aquí abajo, ahí vamos a construir un muro enorme, más grande que la muralla china, y nunca lo vamos a conseguir sobreponer. Entonces, ese concepto de considerar a las comunidades, a los pacientes como grandes expertos, creo que es algo muy clave, tenerlo muy claro en nuestra cabeza cuando nos aproximamos a promover un cambio de hábitos en la población. Pues mira, justamente volviendo un poco, ¿no?, al entorno más familiar, había una pregunta, ¿no?, que nos preguntaban, mira, es una entidad local, Sant Boi Camina, nos preguntaba, estos cambios de hábitos, digamos, ¿no?, en un entorno familiar, ¿qué creéis que funcionan más, ¿no? ¿Bottom-up, de hijos a padres, o top-down, de padres a hijos? Y también nos pregunta una pregunta adicional, ¿y cómo superar el NIMBY, not in my Jaguar? Estas son las dos preguntas que nos hace Sant Boi Camina. Pues yo creo que es una simbiosis, que para que la melodía suene nos tenemos que sentar yo, la persona que tengo al lado, aquí bien cerca, ¿no? La otra persona y ponernos todos sobre el piano. Quizás es un poco más complejo, ¿no? Pero si lo hacemos con cariño, si lo hacemos como un juego, como decía Clara, si lo hacemos con toda nuestra pasión y con toda nuestra ilusión, cuando empieza a sonar un poquito esa melodía, ¿qué sucederá? Que nos ilusionaremos, que nos alegraremos, que nos lo pasaremos bien, que nos abrazaremos, ¿no? Y nos felicitaremos. ¿Y eso qué producirá? Que nos animemos a seguir en ese proceso de conseguir que la melodía cada vez suene mejor. Por lo tanto, ni bottom-up ni top-down. Yo creo que es una simbiosis. Los niños pueden ser la chispa para inspirar algunos cambios de hábitos, pero de forma automática los padres tienen que estar preparados para seguir esa chispa y seguir expandiendo esa chispa, ¿no? Entonces, ir despertando ese circuito de la motivación intrínseca. Y a lo mejor los padres dicen, ostras, que mi hijo se está planteando este tipo de cosas y entonces dicen, quizás que intenté ponerme un poco más al día sobre este tipo de cosas y que le vaya proponiendo yo de forma proactiva también cositas, ¿no? Y entonces se va transformando en un proceso común en que los diferentes actores de ese círculo social van aportando de forma proactiva
para conseguir el cambio de hábitos. Total, es crear una orquesta, ¿no? Tener varias personas dentro Muy de bien. casa que van tocando diferentes instrumentos y se va creando una melodía conjunta, ¿no? Que esto también es súper importante. Y aquí hablando de familia y hábitos saludables, también os invito a este concepto que ha salido en el chat. Santi comparte ahora el click, ¿no? ¿Qué es aquello que nos une, que nos motiva a todos, ¿no? Que nos hace ilusionar, que nos hace compartir, ¿no? Y a partir de aquí yo creo que comparto con Santi que la chispa tiene que salir ya sea desde los pequeños o desde los adultos, pero que a la mínima que haya una chispa aprovechémosla. Y sí, y como dice el modelo transteorético de Prochaska y Di Clemente, es genial si volvemos atrás. Y vais a decir, esto es una paradoja, ¿cómo que es genial si volvemos atrás? Pues sí, es genial si volvemos atrás. Porque si volvemos atrás y abandonamos un hábito saludable que habíamos adoptado y nos sentimos mal y nos flagelamos, ¿no? Estamos en una sociedad en la que yo creo que hay un exceso de autoflagelación, ¿no? No, no pasa nada. El error forma parte del ser humano y el error, eso también es una máxima de Pau y de Marc, y el error es lo que más nos enseña en esta vida. ¿Por qué? Porque si cometemos un error, ¿qué significa? Que nos hemos expuesto a una situación, que nos hemos enfrentado a esa situación y que mientras nos hemos enfrentado a esa situación hemos aprendido cosas. Y aunque vuelva atrás, aunque consiga el cambio de hábitos y vuelva atrás y vuelva a abandonar ese hábito, en ese proceso habré aprendido muchas cosas de mí mismo y de cómo estructurar mi entorno para conseguir el cambio de hábitos, que si nos animamos, nos volvemos a ilusionar para volverlo a intentar y pasar por esa rueda del cambio, la probabilidad de que nos quedemos en la fase de mantenimiento después de la acción va a ser mucho más elevada. Vamos a ir con una mochila de aprendizaje, de analizar qué es lo que ha sucedido en ese error y tratar de prevenir de cara al futuro aquellos factores que nos han llevado a ese error, a esa recaída, como le queramos llamar. Entonces, eso también es muy importante y está relacionado con la pregunta que hacía Samboy Camina. Pues entramos ahora en la recta final de este espacio de debate, ¿vale? Animo a la gente a que si quiere escribir la última pregunta prácticamente aparte de la que vamos a hacer ahora, ¿vale? Tenemos todavía 5 minutitos para rematar esto. Y también recibíamos otras preguntas, ¿no? Ya te he dicho, durante toda la semana hemos recibido un montón de pacientes y profesionales que querían saber más sobre esto, ¿no? Algunos profesionales nos comentaban que utilizaban el refuerzo con incentivos, ¿no? Para motivar el cambio de los hábitos. Y decía que a veces les funcionaba y que a veces no. ¿Cuál es vuestra opinión como profesionales del refuerzo por incentivos para fomentar el cambio de hábitos? De hecho, Aquí mira, también tenemos aprendizajes, Clara? Sí, sí, En el último año hemos sí. hecho algunos, Y de hecho, Santi y Marcos, comparto que era uno de los temas que me gusta que comentéis porque ha salido por el chat también, ¿no? El concepto de incentivos, ¿no? Y como comentaba Santi, desde la Gasol Foundation es un tema que le hemos dado un montón de vueltas, ¿no? Porque como todo, y aquí también hemos empezado hablando de la escala de grises, no hay ni blancos ni negros, ¿no? En el mundo de la salud y en el cambio de hábitos es, ¿no?, una escala que va fluctuando y siempre hay pros y contras, ¿no? Y os invitamos también a hacer este análisis, ¿no?, en referencia a los incentivos. Nosotros lo hemos hecho, ¿no? Y sabemos que lo que está claro y lo que os hemos compartido es que si no hay motivación intrínseca, ¿no?, por muchos incentivos externos que reciba la persona, ese cambio no se va a mantener. Va a haber un cambio, puede ser que haya una motivación inicial, pero no vamos a incentivar esa motivación intrínseca, que es la clave, una de las claves, como hemos podido ver, para el cambio de hábitos y para el mantenimiento. Entonces, el uso de incentivos materiales o incentivos de otra forma, o me voy otra vez a mi campo, el tema de la báscula, ¿no?, el peso. Yo os digo que hay ciertos incentivos de bajar de peso o que si puedo hacer, me pondré ese vestido. Tenemos que ir con cuidado, porque al final, y la evidencia nos dice que aquello que funciona, esa tecla que me ayuda a activar toda la rueda del cambio y que haya ese proceso de mantenimiento, es la motivación intrínseca, la que viene de uno mismo, la que también comentabais por el chat, aquella que yo individualmente me marco
¿no? Y quiero poder llevar a cabo. Por lo tanto, tema incentivos, pros y contras, pero sobre todo tengamos en cuenta que la clave es la motivación intrínseca, que con muchas veces con incentivos únicamente activamos la motivación extrínseca, ¿no, Santi? Exacto. Sí, yo como psicólogo durante un tiempo estuve haciendo de psicólogo sanitario, precisamente abordando el proceso de cambio de hábitos de diferentes personas, ¿no? Y lo primero que hacía en la primera visita conmigo era preguntarles, ¿tenéis báscula? Y me decían la gran mayoría, sí. ¿La tenéis a mano, esa báscula? Y me decían, sí, la tenemos en el baño o la tenemos en la... ¿Y cada cuánto te pesas? Algunas me decían cada día, algunas incluso diversas veces al día. Y la siguiente pregunta era, ¿tenéis un altillo, un trastero o alguien de vuestro entorno que pueda estar interesado en esa báscula? Porque les proponía que precisamente la escondieran, esa báscula. Porque lo que íbamos a trabajar era un proceso de cambio de hábitos para sentirse mejor consigo mismos y no únicamente para perder peso o por una motivación extrínseca basada en la estética, sino que realmente íbamos a estar trabajando un cambio profundo en su estilo de vida que le iba a hacer sentir mejor y que le iba a hacer como consecuencia indirecta y no buscada, les iba a hacer perder de peso, pero no como objetivo primario. Y con eso conseguíamos muchas cosas. De hecho, los incentivos extrínsecos se deberían utilizar en dosis muy controladas y como un pequeño revulsivo o una pequeña chispa, aquel chispazo que le damos al motor de un coche para que se arranque, pero luego lo que tiene que hacer que ese motor y ese coche avance hacia adelante siempre tiene que ser la motivación intrínseca, ¿no? Entonces, eso yo creo que también es importante tenerlo muy claro. Y después también interesante lo que comentaba Santi, ¿no? ¿Qué tipo de incentivos intrínsecos, ¿no? También podemos nosotros favorecer? La comunicación que también comentaba Santi de qué bien, ¿no? Ostras, mira que has logrado, lo has hecho tú, ¿eh? Yo no lo he hecho, que esto también muchas veces a mí me pasa en consulta. No, es que gracias a ti, no, gracias a mí no, gracias a ti, ¿no? Es decir, intentar también desde la perspectiva del profesional conseguir y que el propio paciente se dé cuenta, ¿no? De todo el esfuerzo y de los pequeños incentivos intrínsecos que podemos obtener también. Y logros, ¿qué más nos gusta a los seres humanos que sentir que estamos consiguiendo aquello que nos proponemos? Entonces, conseguir regular los objetivos que se plantea cada paciente, cada persona, cada comunidad también va a ser muy clave para conseguir que haya ese estímulo positivo de éxito, de ir hacia adelante y no de querer ir demasiado rápido y frustrarnos, ¿no? Entonces eso también es muy importante lo que apuntaba Clara. Si os parece, vamos un poquito mal de tiempo, ¿no? Pero tenemos una pregunta, aquí hemos invitado al chat a hacer una última pregunta, así que la vamos a responder. De acuerdo. Y luego ya cerramos, digamos, el acto, ¿no? Nos pregunta Silvia Lara desde el chat de YouTube, nos dice, las personas autoexigentes y perfeccionistas que se fijan más en los errores tienden a tener más frustración. ¿Es diferente el tratamiento para el cambio de hábitos en este tipo de personas? Seguro. De hecho, una de las cuestiones básicas para empezar a consensuar, no a programar, a consensuar con el paciente el cambio de hábitos es conocer muy bien a ese paciente, enamorarse de ese paciente, ¿no? Querer llegar a una simbiosis con ese paciente que lo vamos a conseguir y tener siempre esa perspectiva en nuestra cabeza. Con personas con un perfil de autoexigencia y muy perfeccionista, vamos a tener que hacer un trabajo de intentar reducir un poco, allanar ese pico de autoexigencia que tienen, porque si no, sí que, como comenta Silvia, va a ser muy probable que podamos caer en la frustración, ¿no? Entonces, un objetivo terapéutico siempre va a ser intentar relajar. Bueno, no pasa nada. Mira, lo podemos programar para esta semana esto, pero como tú veas, si no, para la semana siguiente. Tampoco, ¿no? Como relajar esa perfección, esa autoexigencia.
Y yo también añadiría uno de los conceptos claves de la entrevista motivacional, empatizar, ¿no? También intentar ponérsela en la piel de esa persona, ¿no? Cómo está viviendo ese proceso de cambio de hábitos. Intentar también sentir, ¿no? ¿no? La frustración y ver cómo desde mi propio espacio puedo acompañar mejor a esa persona con esas sensaciones y emociones que vive durante el proceso de cambio de hábitos, que es un proceso que implica también un trabajo personal, ¿no? Porque te encuentras con situaciones que tienes que ir abordando, frustraciones, logros, ¿no? Y es importante también tener en cuenta ese concepto de empatizar e intentar ponerte en la piel de la persona que tienes delante y ver cómo ella está viviendo ese proceso, que también nos ayudará a identificar cuál es la mejor manera de acompañarle y, como decía Santi, intentar que se sienta lo más cómodo posible y reducir esa presión, ¿no? Que a veces es horrible. Muy bien, pues si os parece, Santi y Clara, vamos a cerrar por hoy este desayuno científico, ¿no? ¿Qué os ha parecido? Bueno, en el chat hay mucha gente que dice muchas gracias por la ponencia, muchas gracias por este tipo de acto tan dinámico. Así que, bueno, yo personalmente creo que ha sido una gran experiencia. No sé cómo lo veis vosotros, Clara y Santi. Mira, yo veo justo ahora un comentario que dice que felicidades también al equipo técnico. Desde la Gasol Foundation también queremos agradecer enormemente la implicación de Cowboy Lab, del Laboratorio de Innovación Social de Sant Boi, en la preparación de este evento, por toda la entrega, todo el cariño y toda la pasión, toda esa motivación intrínseca que la habéis puesto en el evento y que ha hecho que todo rodara a las mil maravillas. Por lo tanto, aquí empieza un primer desayuno que esperemos que sea de aquí a unos años, digamos que estamos en el desayuno número 100 o número 150, ¿no? Como ya sabéis, nuestros jefes siempre nos ponen objetivos grandes porque ellos también son muy grandes y han conseguido grandes cosas y por lo tanto nosotros lanzamos esa propuesta a Cowboy Lab de seguir incrementando esta comunidad de desayunos científicos a lo largo del tiempo y a lo largo de los años. Pues exactamente, creo desde Cowboy exactamente el mismo sentimiento hacia la fundación y con voluntad de esto seguir. Os dejamos ahora con Sergi Frías, ¿vale? El responsable de Cowboy Lab va a cerrar el acto y os va a contar un poco cómo va a evolucionar el contenido, ¿no? ¿Qué pasa con la grabación? ¿Se podrá acceder luego? ¿Habrá materiales? ¿No habrá materiales? Él va a ser el que va a cerrar este acto. Gracias, Santi y Clara, nuevamente. Perdona, Marc, simplemente aprovecho también para agradecer a toda la gente que ha estado acompañándonos en la ponencia, desde casa, desde el trabajo, desde la universidad, que he visto también gente de la universidad. Un placer y que nos encanta poder interactuar con vosotros y deciros que hoy hemos aprendido también. O sea que muchísimas gracias. Exactamente, gracias a todo el chat, gracias a todos y nos vemos a la próxima. Ya informaremos por redes de cuándo sucede el próximo desayuno. Bueno, pues hasta aquí el primer desayuno científico. Bueno, solo sumarme a los agradecimientos y concretamente primero al Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, después, como no, a la Gasol Foundation, a nuestros ponentes, Santi Gómez, Clara Oms, y con especial agradecimiento a la parte más técnica y comunicativa con Laura Lorenzo, Marc Gaixas y Sergi Pla, que ha sido todo un lujazo, lo han hecho súper bien. Y a partir de ahora creo que vienen novedades, momentos como estos, seguro que los vamos a compartir. Y solo para despedirme ya, recordaros que compartiremos materiales a nivel online, estar atentos en redes sociales, incluso este desayuno, incluso alguna cosa más también compartiremos que resuma un poco los principales contenido o reflexiones que ha sido este desayuno. Y simplemente invitaros a que esto solo ha hecho más que empezar y continuaremos con futuros desayunos científicos. Muchas gracias.